Las parábolas son relatos cortos y alegóricos utilizados por Jesús para enseñar lecciones espirituales y morales. A través de estas historias, transmitió profundos mensajes sobre la fe, la justicia, el amor y el reino de Dios. Aquí tienes una breve descripción de las 10 parábolas más fascinantes de la Biblia. La parábola del sembrador, Mateo 13, 3, 23. Esta parábola habla de la importancia de tener un corazón receptivo para la palabra de Dios y cómo diferentes personas pueden responder de manera diferente a ella. En esta parábola, Jesús utiliza la imagen de un sembrador que sale a sembrar semillas en diferentes tipos de suelo para ilustrar cómo las personas responden a la palabra de Dios y cómo afecta sus vidas. Aquí te ofrezco una explicación más detallada de los elementos clave de esta parábola. El sembrador representa a aquellos que proclaman la palabra de Dios, como Jesús y sus seguidores, pero también puede aplicarse a cualquiera que comparta la fe y el Evangelio. Las semillas representan la palabra de Dios, es decir, las enseñanzas y los principios divinos que se presentan a las personas. Los tipos de suelo. Camino. Algunas semillas caen en el camino y son pisoteadas por las aves. Esto simboliza a las personas que escuchan la palabra, pero no la entienden y el maligno viene y se lleva lo que se sembró. Representa la falta de receptividad y comprensión espiritual. Suelo pedregoso. Otras semillas caen en suelo pedregoso y, aunque brotan rápidamente, se marchitan porque no tienen raíces profundas. Esto representa a las personas que reciben la palabra con alegría inicial, pero su fe es superficial y se desvanece cuando enfrentan dificultades. Suelo espinoso. Algunas semillas caen entre espinos que crecen junto a ellas y las ahogan. Esto simboliza a las personas que escuchan la palabra, pero las preocupaciones mundanas y las riquezas sofocan su fe. Buen suelo. Finalmente, algunas semillas caen en buen suelo, donde crecen y producen una cosecha abundante. Este suelo representa a las personas que escuchan la palabra, la entienden y la aplican en sus vidas, lo que conduce a un crecimiento espiritual fructífero. La cosecha se refiere a los frutos que se producen en las vidas de aquellos que reciben y comprenden la palabra de Dios. Estos frutos pueden incluir la fe, el amor, la justicia y la transformación espiritual. En resumen, la parábola del sembrador destaca la importancia de la receptividad y la disposición para escuchar y comprender la palabra de Dios. También advierte sobre los obstáculos que pueden impedir que la palabra crezca en nuestras vidas, como la superficialidad, las preocupaciones mundanas y la falta de raíces profundas en la fe. Jesús anima a sus seguidores a ser como el buen suelo, receptivos y dispuestos a permitir que la palabra de Dios transforme sus vidas y produzca frutos espirituales abundantes. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia receptividad espiritual y cómo podemos cultivar un corazón fértil para la palabra de Dios en nuestras vidas. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25,37. En esta parábola, Jesús destaca la importancia de mostrar amor y compasión hacia los demás, independientemente de su origen o creencias. A través de esta historia, Jesús responde a la pregunta de un experto en la ley sobre quién es nuestro prójimo y, al mismo tiempo, nos enseña sobre la compasión y la responsabilidad hacia los demás. A continuación, profundizaremos en los elementos clave de esta parábola. El experto en la ley, un erudito en la ley judía, se acerca a Jesús para ponerlo a prueba y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús le invita a responder su propia pregunta y el experto en la ley menciona 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. La pregunta del experto, el erudito de la ley, buscando justificar sus acciones, le pregunta a Jesús quién es su prójimo, tratando de limitar su responsabilidad hacia los demás. El hombre asaltado. En la parábola, un hombre es asaltado por bandidos, dejado herido y abandonado al borde del camino. Representa a cualquier persona en necesidad o sufrimiento. Los personajes principales. El sacerdote y el levita, 2 personas religiosas, un sacerdote y un levita, pasan junto al hombre herido sin ofrecer ayuda. Esto ilustra cómo la religión no garantiza automáticamente la compasión o la acción en favor de los necesitados. El buen samaritano, un miembro de un grupo étnico marginado en la sociedad judía de la época, se compadece del hombre herido. Cuida de sus heridas, lo lleva a una posada y paga por su cuidado. El samaritano muestra compasión y amor al prójimo sin importar su origen étnico o religión, enfatizando el concepto de que todos son nuestros prójimos. La lección de Jesús. Jesús concluye la parábola preguntándole al erudito en la ley quién de los 3 demostró ser prójimo del hombre herido. El erudito responde que fue el samaritano. Jesús le dice que vaya y haga lo mismo.
La parábola del buen samaritano enseña que el prójimo no se limita a aquellos que comparten nuestra fe, cultura o nacionalidad, sino que incluye a todos los seres humanos. Nos llama a mostrar compasión y amor a quienes están en necesidad, independientemente de su origen. Además, destaca que la verdadera religión se manifiesta en acciones de amor y servicio hacia los demás. En resumen, esta parábola nos insta a tratar a los demás con compasión y a superar prejuicios y barreras culturales o sociales para ayudar a quienes necesitan nuestra ayuda. Es un llamado a la compasión y la solidaridad universales que sigue siendo relevante en la actualidad. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32. Esta parábola nos enseña sobre el amor incondicional de Dios y la idea del arrepentimiento y el perdón. Esta parábola relata la historia de un padre y sus dos hijos, y a través de ella, Jesús enseña poderosas lecciones sobre el amor, el perdón, la reconciliación y la gracia de Dios. A continuación, profundizaremos en los elementos clave de esta parábola. La partición de la herencia. En el comienzo de la parábola, el hijo menor le pide a su padre su parte de la herencia, lo que era inusual y desconsiderado en la cultura de la época. El padre, sin embargo, le concede la solicitud. El hijo menor se va a una tierra lejana y malgasta su herencia en una vida disoluta. La caída en la desgracia. Después de gastar todo su dinero en una vida de excesos, una hambruna azota la tierra y el hijo menor se encuentra en una situación desesperada. Decide regresar a casa, no porque se arrepiente en ese momento, sino porque tiene hambre y está sufriendo. La bienvenida del padre. Cuando el hijo menor se acerca a la casa de su padre, el padre lo ve a lo lejos, corre hacia él, lo abraza y lo besa. Ordena que le traigan la mejor ropa y un anillo, y celebra su regreso con un banquete. Esta muestra de amor y gracia del Padre es un ejemplo de la compasión y el perdón de Dios hacia los que se alejan de Él. La actitud del hijo mayor, que ha permanecido fiel a su padre y ha trabajado duro en la casa durante todos esos años, se enoja al ver la bienvenida que recibe su hermano menor. Se siente agraviado y celoso. La respuesta del padre. El padre busca reconciliar a su hijo mayor con su hermano menor, explicándole que la celebración es apropiada porque su hermano, que se había perdido, ahora ha sido encontrado y está de regreso en la familia. El padre muestra su amor por ambos hijos y su deseo de unidad y reconciliación. Las lecciones clave de esta parábola son: la gracia y el perdón de Dios son ilimitados y están disponibles para todos, sin importar sus errores pasados. La historia del hijo pródigo es un recordatorio de que siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y el regreso a Dios. La actitud del hijo mayor destaca la tentación de la envidia y la falta de comprensión de la gracia divina, lo que nos recuerda la importancia de la empatía y la misericordia hacia los demás. El amor del Padre es un reflejo del amor incondicional de Dios hacia nosotros, independientemente de nuestras faltas. En resumen, la parábola del hijo pródigo es un recordatorio poderoso de la misericordia y la gracia de Dios, así como de la necesidad de perdonar y mostrar amor incluso cuando otros han errado. También nos anima a buscar la reconciliación y la unidad en nuestras relaciones, siguiendo el ejemplo del Padre en la parábola y reconociendo el valor de cada individuo ante los ojos de Dios. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9,14. Jesús utiliza esta parábola para subrayar la importancia de la humildad y la oración sincera en lugar de la autojustificación. Es una historia poderosa que Jesús utilizó para enseñar sobre la humildad, la oración y la actitud correcta ante Dios. A través de esta parábola, Jesús ilustra dos enfoques contrastantes hacia la vida espiritual y cómo cada uno de ellos es percibido por Dios. A continuación, profundicemos en los elementos clave de esta parábola. Los personajes principales. El fariseo. En la sociedad judía de la época de Jesús, los fariseos eran considerados líderes religiosos y eruditos en la ley de Moisés. El fariseo en la parábola representa a alguien que se enorgullece de su propia justicia y confía en sus buenas obras para ganarse el favor de Dios. En su oración, se enaltece a sí mismo y menosprecia a los demás, especialmente a un publicano. El publicano. Los publicanos eran recaudadores de impuestos judíos que a menudo eran vistos como pecadores y colaboradores con los ocupantes romanos. El publicano en la parábola simboliza a alguien que reconoce su pecado y su necesidad de misericordia divina. En su oración, se humilla ante Dios, pidiendo perdón y misericordia. La oración del fariseo. El fariseo se para en el templo y ora con autosatisfacción. Agradece a Dios por no ser como otros, especialmente el publicano, y enumera sus propias virtudes y buenas obras. Su oración está llena de orgullo y autosatisfacción, careciendo de humildad y reconocimiento de su necesidad de perdón.
La oración del publicano. En contraste, el publicano se para a lo lejos y ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. Golpea su pecho como un gesto de arrepentimiento y clama a Dios por misericordia. Su oración es simple, sincera y humilde, reconociendo su pecado y su necesidad de perdón divino. La lección de Jesús. Jesús concluye la parábola afirmando que el publicano, en lugar del fariseo, regresa a su casa justificado ante Dios. Él enfatiza que todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta declaración resalta la importancia de la humildad genuina y la conciencia de nuestra necesidad de la gracia de Dios en nuestra relación con Él. Las lecciones clave de esta parábola son: la justificación ante Dios no depende de nuestras obras o de nuestra apariencia de justicia, sino de nuestra actitud de humildad y reconocimiento de nuestra dependencia de su gracia y perdón. La oración sincera y humilde es más valiosa que la oración llena de orgullo y autosatisfacción. Jesús nos llama a evitar el juicio y la condenación de los demás, reconociendo nuestras propias fallas antes de señalar las de los demás. En resumen, la parábola del fariseo y el publicano nos recuerda la importancia de la humildad en nuestra relación con Dios. Nos insta a reconocer nuestra necesidad de su perdón y gracia, en lugar de confiar en nuestras propias obras o compararnos con los demás. Esta actitud de humildad y arrepentimiento es fundamental para una vida espiritual saludable y una relación cercana con Dios. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 13. Esta parábola nos recuerda la necesidad de estar preparados y vigilantes para la venida del Señor. Es una enseñanza de Jesús que destaca la importancia de la vigilancia, la preparación y la prudencia en la vida espiritual. A través de esta parábola, Jesús ilustra la naturaleza del reino de los cielos y nos advierte sobre la necesidad de estar listos para su venida. Aquí están los elementos clave de esta parábola. Las 10 vírgenes. En la parábola, Jesús compara el reino de los cielos con 10 vírgenes que toman lámparas y salen a esperar al esposo, una metáfora de la segunda venida de Cristo. Las vírgenes representan a personas que profesan ser seguidoras de Cristo, es decir, cristianos. Las lámparas y el aceite. Las lámparas son símbolo de la fe y la luz de Cristo que llevan los creyentes al mundo. El aceite representa la preparación y la llenura del Espíritu Santo. Tener aceite en las lámparas es un símbolo de tener una fe viva y una relación cercana con Dios. Las vírgenes prudentes y las necias. Vírgenes prudentes. 5 de las vírgenes llevaron aceite extra en sus vasijas además del que tenían en las lámparas. Estas vírgenes representan a los creyentes que están preparados y vigilantes, listos para la venida de Cristo. Su sabiduría radica en su diligencia y previsión. Vírgenes necias. Las otras 5 vírgenes no llevaron aceite extra y, cuando el esposo se retrasó, sus lámparas comenzaron a apagarse. Representan a aquellos que se llaman cristianos pero no están preparados ni vigilantes. Su falta de aceite refleja una fe débil y una falta de compromiso con Dios. La llegada del esposo. Mientras las vírgenes esperaban, el esposo llegó inesperadamente en medio de la noche. Las vírgenes necias se dieron cuenta de que sus lámparas se apagaban y pidieron aceite a las vírgenes prudentes, pero estas últimas no pudieron compartir su aceite. El llamado tardío y la puerta cerrada. Las vírgenes necias fueron a comprar aceite, pero mientras estaban fuera, llegó el esposo y entró en la casa con las vírgenes prudentes. Cuando las vírgenes necias regresaron, la puerta estaba cerrada, y el esposo les dijo que no los conocía. Las lecciones clave de esta parábola son: la importancia de la vigilancia y la preparación constante para la venida de Cristo. La necesidad de tener una fe viva y una relación íntima con Dios, simbolizada por el aceite en las lámparas. El llamado a estar listos en todo momento, ya que la venida de Cristo puede ser inesperada. En resumen, la parábola de las 10 vírgenes nos insta a ser vigilantes y estar preparados espiritualmente para la venida de Cristo. Nos recuerda que la fe y la relación con Dios deben ser activas y llenas del Espíritu Santo, no meras apariencias externas. La parábola nos llama a estar siempre listos para encontrarnos con el Señor, ya que no sabemos cuándo ocurrirá ese encuentro. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. En esta parábola, Jesús habla sobre la responsabilidad de utilizar nuestros dones y recursos para servir a Dios y a los demás. Ofrece una profunda lección sobre la responsabilidad, la administración de los dones y recursos que Dios nos ha dado y la necesidad de utilizarlos para servir a Dios y a los demás. A continuación, profundizaremos en los elementos clave de esta parábola. Los personajes principales. El amo o señor representa a Dios en la parábola. Él es el que confía sus bienes a sus siervos y espera un rendimiento positivo de ellos.
En la parábola, el amo se ausenta por un tiempo, lo que simboliza la espera de la segunda venida de Cristo. Los siervos, el amo confía sus talentos a 3 siervos, a cada uno según su capacidad. Los siervos representan a los seguidores de Jesús y, por extensión, a todas las personas a quienes Dios les ha confiado habilidades, recursos y responsabilidades. Los talentos, en la antigua Palestina, un talento era una unidad de peso, pero en la parábola, se utiliza como una metáfora para los dones, habilidades y recursos que Dios nos ha dado. Cada uno de los 3 siervos recibe una cantidad diferente de talentos, según su capacidad. La administración de los talentos. El primer siervo recibe 5 talentos y, al invertirlos, logra duplicar la cantidad. Muestra una excelente administración y fidelidad en el uso de los recursos de su amo. El segundo siervo recibe 2 talentos y también logra duplicar la cantidad. Aunque tiene menos que el primer siervo, demuestra una administración responsable y eficiente de los talentos confiados. El tercer siervo recibe un solo talento, pero en lugar de invertirlo y hacerlo crecer, decide enterrarlo por miedo a perderlo. Este siervo representa a aquellos que no utilizan los dones y recursos que Dios les ha dado de manera efectiva. La reacción del amo. Cuando el amo regresa, pide cuentas a sus siervos. Alaba y recompensa a los primeros 2 siervos por su fidelidad y les confía mayores responsabilidades. Sin embargo, el tercer siervo es reprendido por su falta de acción y miedo. El amo le quita el talento y lo da al siervo que tenía 10 talentos. El tercer siervo es considerado negligente y se le echa fuera de la presencia de su amo. Las lecciones clave de esta parábola son: Dios nos ha confiado dones, habilidades y recursos que debemos utilizar sabiamente y para su gloria. La responsabilidad y la fidelidad en la administración de los talentos son importantes para Dios. No utilizar los dones y recursos que Dios nos ha dado es considerado negligencia y puede llevar a consecuencias negativas. En resumen, la parábola de los talentos nos exhorta a ser fieles y diligentes en el uso de los dones y recursos que Dios nos ha dado. Nos anima a invertirlos sabiamente para servir a Dios y a los demás, en lugar de temer y enterrar lo que hemos recibido. Esta parábola enfatiza la importancia de la responsabilidad y la fidelidad en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. La parábola de la perla de gran precio, Mateo 13, 45,46. La parábola de la perla de gran precio, registrada en Mateo 13, 45-46, es una breve pero poderosa enseñanza de Jesús que ilustra la inmensurable valía del reino de los cielos y cómo uno debe estar dispuesto a sacrificar todo por él. A través de esta parábola, Jesús nos muestra la importancia de reconocer la singularidad y el valor del reino de Dios. Aquí están los elementos clave de esta parábola. El buscador de perlas. En la parábola, Jesús describe a un comerciante que busca perlas finas. Este comerciante representa a cualquier persona que busca la verdad espiritual y anhela encontrar algo de gran valor en su vida. La perla de gran precio. El énfasis principal de la parábola recae en la perla de gran precio. El comerciante encuentra una perla excepcional, tan valiosa que está dispuesto a vender todo lo que posee para adquirirla. La venta de todo. El comerciante no duda en vender todos sus bienes para comprar esta única perla de gran valor. Este acto de venta representa el concepto de sacrificar todo lo que uno tiene o valora en la vida para obtener el reino de Dios. Las lecciones clave de esta parábola son: el reino de Dios es de un valor incalculable y único. Nada en este mundo puede compararse con su riqueza espiritual y eterna. La búsqueda de la verdad espiritual y la relación con Dios deben ser la prioridad más alta en la vida de un creyente. Estar dispuesto a renunciar a todo lo que tenemos o valoramos en este mundo para obtener el reino de Dios es un acto de sabiduría y compromiso. La parábola de la perla de gran precio nos insta a considerar la prioridad de nuestras vidas y a reconocer el inmenso valor del reino de Dios. Nos llama a estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa que pueda obstaculizar nuestra relación con Dios y nuestra participación en su reino. Esta parábola enfatiza la importancia de reconocer y valorar lo que es realmente precioso y eterno en la vida espiritual. La parábola del buen pastor, Juan 10, 1,18. Jesús se presenta como el buen pastor que cuida de sus ovejas y da su vida por ellas, simbolizando su amor y sacrificio por la humanidad. Es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús sobre su relación con sus seguidores y su papel como el Salvador y guía espiritual. A través de esta parábola, Jesús utiliza la metáfora del pastor y sus ovejas para ilustrar cómo cuida, protege y da su vida por aquellos que le siguen. A continuación, profundicemos en los elementos clave de esta parábola. El buen pastor.
Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor que cuida de su rebaño. Esta imagen del pastor era familiar para las personas de su época, y Jesús la utiliza para resaltar su papel como líder espiritual y protector de los creyentes. Las ovejas representan a los seguidores de Jesús, es decir, los creyentes. Jesús se preocupa profundamente por su rebaño y los conoce individualmente. La relación entre el pastor y sus ovejas es cercana y personal. La puerta y el ladrón. En la parábola, Jesús compara a sí mismo con la puerta de las ovejas, a través de la cual las ovejas pueden encontrar seguridad y pasto. Señala que cualquiera que intente ingresar al rebaño sin pasar por la puerta es un ladrón y un ladrón. Jesús es la única entrada legítima al reino de Dios. El lobo. Jesús advierte sobre la presencia de lobos que vienen para atacar y dispersar al rebaño. Esto representa las fuerzas espirituales malignas que buscan dañar a los creyentes. El buen pastor se enfrenta a estos lobos y los protege. El sacrificio del buen pastor. Jesús declara que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Esta declaración apunta claramente a su sacrificio en la cruz por la salvación de la humanidad. Su amor y entrega son evidentes en su disposición a morir por su rebaño. Las lecciones clave de esta parábola son: Jesús es el buen pastor que cuida, protege y guía a sus seguidores de manera personal y amorosa. Él es la única entrada legítima al reino de Dios, y aquellos que intentan acceder de otra manera son como ladrones. Jesús está dispuesto a dar su vida por la salvación y protección de su rebaño. La parábola del buen pastor destaca la relación íntima y de confianza entre Jesús y sus seguidores. Nos recuerda que Él nos conoce individualmente, nos protege de los peligros espirituales y está dispuesto a dar todo por nuestra salvación. También subraya la importancia de seguir a Jesús como nuestro buen pastor y reconocer que Él es la única fuente de vida y seguridad espiritual. La parábola del juicio final, Mateo 25, 31, 46. En esta parábola, Jesús habla sobre el juicio final y cómo seremos juzgados según cómo tratamos a los necesitados. La parábola del juicio final, a menudo referida como la parábola de las ovejas y las cabras. Esta parábola es una enseñanza fundamental de Jesús que aborda el tema del juicio final y cómo Dios evaluará a la humanidad en ese momento crucial. Aquí te proporciono una explicación más detallada de esta parábola. La separación de las ovejas y las cabras. La parábola comienza con la imagen de Jesús como el Hijo del Hombre que vendrá en su gloria y se sentará en el trono de su gloria. Ante Él, todas las naciones serán reunidas, y Él separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. En la parábola, las ovejas representan a las personas justas y fieles que han servido a los necesitados y han mostrado compasión. Jesús les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La razón para la bendición. Jesús explica que las ovejas son bendecidas porque alimentaron al hambriento, dieron de beber al sediento, vistieron al desnudo, cuidaron al enfermo y visitaron al encarcelado. En otras palabras, mostraron amor y compasión a los necesitados. Las cabras y la condena. Las cabras representan a las personas que no mostraron compasión ni cuidado por los necesitados. Jesús les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Su falta de compasión resulta en la condenación. La lección principal. La parábola enseña que nuestras acciones de compasión y servicio a los necesitados son una manifestación de nuestro amor por Dios. Jesús identifica su presencia en los necesitados y declara que cuando servimos a los más pequeños de la sociedad, en realidad los servimos a Él mismo. Las lecciones clave de la parábola del juicio final son: la importancia de la compasión y el servicio hacia los necesitados en nuestra vida cristiana. La relación directa entre el amor por Dios y el amor por el prójimo. La realidad del juicio final y la necesidad de prepararnos para ese momento a través de nuestras acciones y actitudes hacia los demás. En resumen, la parábola del juicio final enfatiza la importancia de vivir una vida de amor y compasión hacia los necesitados, ya que nuestras acciones tendrán un impacto en nuestro destino eterno. Nos recuerda que, en última instancia, seremos juzgados por cómo respondimos al sufrimiento y la necesidad de nuestros semejantes. La parábola de la levadura, Mateo 13,33. Esta breve parábola nos muestra cómo el reino de Dios puede crecer y transformar la sociedad, incluso a partir de pequeños comienzos. A través de esta parábola, Jesús utiliza la metáfora de la levadura para transmitir lecciones importantes sobre el crecimiento del reino de Dios. A continuación, profundicemos en esta parábola y sus implicaciones.
El reino de Dios es como la levadura. Jesús comienza la parábola con la declaración: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esta imagen de la levadura en la masa representa cómo el reino de Dios se propaga y crece de manera gradual pero constante. La levadura como agente de cambio. La levadura, en la antigua cultura judía, simbolizaba la influencia que podía cambiar o fermentar una masa. En esta parábola, representa la influencia del Evangelio y el mensaje del reino de Dios en el mundo. Aunque comienza de manera pequeña, tiene un efecto transformador en la masa. El proceso de crecimiento: la mujer esconde la levadura en 3 medidas de harina, y con el tiempo, toda la masa se leuda. Esta imagen sugiere un proceso de crecimiento gradual pero completo. De manera similar, el mensaje del Evangelio se expande a lo largo del tiempo y transforma las vidas de las personas y la sociedad en su conjunto. Lecciones principales. La parábola resalta la idea de que el reino de Dios comienza aparentemente pequeño pero tiene un potencial de crecimiento significativo. También sugiere que el crecimiento del reino de Dios es un proceso que se produce de manera natural y continua, influenciando y transformando gradualmente a las personas y a la sociedad. Esta parábola se suma a otras enseñanzas de Jesús en las que él describe el crecimiento orgánico del reino de Dios a lo largo del tiempo. A menudo, el reino se presenta como algo que comienza humildemente pero que, con el tiempo, impacta de manera profunda en la vida de las personas y en el mundo en general. En resumen, la parábola de la levadura destaca la idea de que el reino de Dios tiene un potencial de crecimiento extraordinario y que su influencia transformadora es gradual pero segura. Nos anima a reconocer la importancia de ser agentes de cambio y a propagar el mensaje del Evangelio, confiando en que Dios obra en el corazón de las personas y en la sociedad a medida que se expande su reino. Estas parábolas son fascinantes no solo por sus enseñanzas profundas, sino también por su capacidad para tocar los corazones y las mentes de las personas a lo largo de la historia. Nos recuerdan la importancia de valores como el amor, la compasión, la humildad y la preparación espiritual en nuestra vida diaria. Al meditar en estas parábolas, podemos encontrar guía y fortaleza para nuestro propio viaje espiritual.